En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación mía. glorioso Patriarca San José. Glorioso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Seguimos con el tema del suicidio. Ahora abordando el tema, el punto 2281. 2281, ¿verdad? Hemos tocado el primer puntito, que es el 80, claro, ¿verdad? Del tema del suicidio según el catecismo. Bien, pues ¿qué dice el punto 2281? Pues dice lo siguiente. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Después de haber puesto las bases del sentido de la vida, que es lo que vimos en el punto anterior, en 2280, sobre todo en ese camino de espiritualidad que el cristiano nunca debe abandonar, que es el agradecimiento, es la confianza en la divina providencia, también el abandono confiado en su divina providencia. Bueno, ahora este punto lo que está especificando claramente son los motivos de la inmoralidad del suicidio. Y en primer lugar, dice que contradice el instinto de supervivencia natural que Dios mismo ha puesto dentro de nosotros. Esta es la primera cosita. Contradice el instinto. Dios ha preservado, digamos, la vida con un instinto de supervivencia que todos tenemos dentro de nosotros. Todos buscamos conservarnos y sobrevivir. Entonces, para que este instinto de supervivencia sea violado, se necesita una enfermedad del espíritu muy grave, ir en contra de uno mismo. Y no me estoy refiriendo a una especie de desequilibrio psicológico, sino que más bien me estoy refiriendo a una enfermedad, diríamos, más moral que psiquiátrica. Entonces, eso es lo que se suele llamar el pecado de la desesperanza. Desesperanza. Evidentemente ya sabemos por qué virtud va. Muy bien. El habernos cerrado al don de la vida y del sentido con el que Dios la ha creado sería entrar en este pecado de desesperanza. Porque al haber rechazado a Dios también hemos rechazado al sentido de la vida que Dios mismo ha dado. De hecho, cuántas personas han intentado suicidarse, el instinto de supervivencia le ha salvado en el último momento. Ellos mismos finalmente se han como arrepentido, ¿no? Pero es que hay dentro de nosotros ganas de vivir, como quien dice, ¿no? Bueno, entonces no es tan fácil saltarse ese instinto de supervivencia que tenemos. La segunda cosita que nos dice el catecismo es que es gravemente contrario al justo amor a nosotros mismos. Gravemente contrario al justo amor a nosotros mismos. O sea, no solamente el instinto de supervivencia, sino que además Dios nos dio el precepto de amarnos a nosotros mismos.
De hecho, la ley en eso se suele distinguir, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, pues yo mismo soy yo mismo, ¿no? Pero no en el sentido egoísta de la palabra, sino en el sentido de que bueno, estamos creados por Dios, etc. Por lo tanto, tenemos obligación de amarnos a nosotros mismos, porque si Dios me ha creado y Dios no hace basura, si Dios me ha querido, ¿cómo no me voy a querer a mí mismo? Pues de ahí viene el amor a uno mismo, es por Dios, ¿no? La fuente finalmente es Él. Y tercera cosita es que ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiares. Con la sociedad familiar, si quieren, lo podemos decir en singular. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar. O sea que si de repente se quiere presentar el suicidio como un acto de valentía, como a veces se suele decir, más bien el suicidio es un acto de cobardía absoluta. En todo caso, podemos decir que es una falta de valentía de no afrontar la vida y las dificultades que trae la vida, sobre todo en cuanto a consecuencias, como tantas veces hemos visto, del pecado original. Bueno, lo vamos a decir un poquito con la técnica o con las palabras de la tesis cristiana. Una falta de valentía de no afrontar la cruz de la vida. Además es absolutamente egoísta, lo tenemos que decir con todas las letras, porque es pensar en uno mismo. Como lo vamos a ir viendo a continuación. Como estoy agobiado, me quito de en medio. Y entonces, ¿qué pasa con el prójimo, con tus familiares, con tus amigos? Que Dios tenía planes para ti, que tu aportación a la sociedad era necesaria. Son preguntas muy importantes, claro. No es una isla en este mundo, más bien al contrario. Fíjense que hay una película, voy a dar una película, porque casi todas las navidades se suele proyectar por televisión. O sea, no sé, yo no veo la tele de Navidad, pero suele ser muy afamada una película que dirigía Frank Capra y que en español tiene el título de Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Y tiene un argumento realmente interesantísimo. Y si no la conocen, es que vale la pena que esto sí lo vean. Lo demás, las telenovelas, no las vean. Bueno, usted me dice no en televisión, pero ahora le voy a dar un dato, ¿no? Fíjense que es curioso, porque en su momento no tuvo demasiado éxito de taquilla esta película. Pero han pasado 2 años y resulta que es un clásico. La película empieza en la Nochebuena del año 1945. O sea que no es una película que se ha hecho ayer. Es cuando había buen cine, espero que nadie me tire flechas desde la cámara. Bueno, tenemos que hay un personaje que se llama George Bailey en la película, ¿no? Y es un hombre que precisamente empieza con esta desolación. Él quiere suicidarse. Pero se empiezan a rezar oraciones por él, procedentes de un pequeño pueblo, que no importa el nombre, ¿no? Y esas oraciones llegan al cielo. Entonces aquí sucede una escena simpática, ¿no? Tenemos ahí la corte celestial, como está recibiendo esas oraciones para cumplir lo que se pide desde el suelo. Entonces la gente está pidiendo a Dios que se acuerde de ese George Bailey y que le ayude a ser feliz. Aparece por ahí un personaje que es San José, que haga el trabajito de ayudar a este George, a un tal Clarence, que es un ángel como de segunda clase, y que entre otros ángeles está intentando, parece un cuento de niños, pero es interesante, intenta ganarse las alas del ángel como un premio. Bueno, entonces en segunda clase, como todavía no tiene alas, voy a encargar aquí. La introducción de San José es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, antes de enviar a este angelito Clarence a la tierra,
San José le muestra unos cuantos momentitos de la vida de este George, ¿no? Y esta información le va a servir al ángel para luego argumentar para que este George, antes de que se suicida, pueda llegar a entender lo que hubiera ocurrido si él no hubiera nacido. Como dándole a entender tu existencia tiene su importancia. Entonces se da cuenta de que Dios nos ha permitido hacer muchas cosas buenas y que el prójimo ha recibido de nosotros muchas cosas buenas y a través de también el prójimo nos enriquece a nosotros. Entonces, conforme va avanzando la película, no sé cuánto se va a enterar, porque si no, yo creo que sí vale la pena que la vean, no hace falta que esperen en Navidad, pero tampoco queda para Navidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que él va como amando la vida y entiende que la vida merece la pena vivirse. Yo no sé si esto coincide con la película o no, pero de hecho, uno de los grandes programas que tenía el gran realizador Fulton Sheen, el obispo auxiliar de Nueva York, hoy día venerable, se llamaba así. Eran programas que daba él de televisión con predicaciones de unos 15 o 30 minutos y tenía ese título: La vida merece la pena vivirse. O sea, la conclusión de la película es... Se la puede estar imaginando, ¿no? Bueno, el angelito va a las salas, ¿no? No sé sobre qué color son las salas, porque una película de blanco y negro. Bueno, que no se suicida, ¿no? Finalmente eso es lo importante, porque la vida Dios la ha concebido como un proyecto inacabado. Y que yo lo vaya acabando, que yo la desarrolle y la desenvuelva. Lo que es bonito en esta película es que es con la gracia de Dios que eso se puede hacer. Y sin la gracia de Dios uno puede acabar, sí, en el suicidio. Entonces, lo bonito que encontramos en esta peliculita de aquellos tiempos. Bueno, cuarta cosita que nos dice este punto del catecismo es que el suicidio es contrario al amor del Dios vivo. La última frase que pone en este punto. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Miren, es como decirle a Dios: tú te has equivocado conmigo. Es un rechazo del amor que Dios nos ofrece. Algunas personas recurren a un argumento absurdo, curioso, porque a veces escuchan cosas que uno dice: ¿qué pasa aquí? ¿No? Me suicidio para estar con Dios. Y realmente yo he conocido casos en los cuales esta persona, antes de tomar la resolución del suicidio, se han ido a confesar. Algo que es un poco trivial, ¿no es cierto? No. Pero es que hay esta idea: me suicido y antes de suicidarme estoy en gracia de Dios, entonces muy bien con Dios, lo cual es loco, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero al final, si lo pensamos bien, está como una desconfianza. Dios no me puede hacer feliz. Si me ha dado la vida es para ser feliz, ¿no? Bueno, el punto siguiente, 2288, nos dice lo siguiente, fíjense. 88 he dicho. Voy a paso de galgo, voy muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces? El 82 también. Voy a hacer caso. 2282 días. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bueno, como ya se ve, este punto quiere resaltar la gravedad moral cuando se está invitando a otros a suicidio. Es evidente que la cosa se agrava cuando ese acto de suicidio se intenta publicitar, por ejemplo, se intenta hacer de eso una bandera, incluso se reivindica como un derecho, como si fuera el derecho, ¿no? Algo que por desgracia hemos visto también en estos días. O
sea, ha habido suicidios, siempre ha habido. Pero no habla de suicidios, sino de algo que está en la Biblia. Judas de Cariot. Entonces, en mayor grado siempre ha habido suicidios. Pero lo que es bastante novedoso es nuestra cultura de reivindicación del suicidio como un derecho de la libertad del hombre. Esto nos tiene que poner un poquito así como en guardia. Porque fíjense que es muy distinto. Estamos entrando en un pecado de escándalo donde se está corrompiendo las conciencias y la concepción de la vida en los demás. Y con influjos muy poderosos y manipuladores como son los medios de comunicación social o grupos de presión mediáticos. También tengo que hablar aquí de una película, pero no voy a recomendarla. Y hablo de ella porque se le dio mucho bombo y platillo. Esta película se llama Mar Adentro. Esa película está basada en un caso real de un señor que se llama Ramón San Pedro, el cual pues se suicidó, hoy mi lengua está un poquito así, se suicidó el 12 de enero de 1998. Ingiere para eso cianuro. Era tetrapléjico a los 25 años, es una situación realmente un poco curiosa, ¿no? Pasó el resto de sus años postrado en cama y se convierte en un activista por el derecho a morir dignamente y el suicidio asistido en España. Su muerte, que va a ser asistida por su compañera sentimental, que le llaman Moncha, abre pues un gran debate público, estamos en el año 1998, y da pie al debate de eutanasia, ¿no? Entonces la película está tratando la lucha desde morir, su derecho a morir. Curiosamente, fíjense, hemos dicho que como eso, que bello es vivir, no tuvo ningún reconocimiento, apenas la gente fue a verla, o sea, su taquilla fue muy pequeñita. En cambio, esto Mar Adentro recibe 14 Goyas, récord de la Academia Española, Oscar a la mejor película extranjera, entre otros numerosos premios. Eso nos hace pensar. En realidad, los medios de comunicación social y pública están buscando. Entonces, lo que se está haciendo es un suicidio y se lo graba con cámara y se lo lleva al cine. Además, este caso se utilizó como una especie de avanzadilla para ir produciendo una inversión de valores morales en la sociedad. De hecho, en el cine se suelen presentar como si fuera un paisaje habitual de la vida, que sin embargo son situaciones verdaderamente no tan frecuentes. A veces los medios de comunicación, pues, para justificar sus programas basura, voy a decir con todas las letras, diciendo que están recogiendo lo que se está produciendo en las conciencias de la gente. Yo creo que es una manipulación de la información y de las imágenes lo que están generando en la calle, lo que hay en la pantalla. Más bien es lo contrario. Están haciendo como un apostolado. Porque, por desgracia, la pantalla es hoy el punto de vista moral de mucha gente. Y quien dice la pantalla grande, dice la pantalla chica. Porque eso realmente es algo interesante, pero es un peligro muy grande. Porque cualquier niñito tiene el mundo en su dedo. Y no solamente niñitos, sino también muchos adultos. Tenemos realmente el verdadero criterio para usar o sea, cuando te regalan tus papás y tienes 7 años, es para ubicar al niño, dónde va, cuando sale de excursión, no sé qué, te dan un libro de instrucciones de cómo se usa esto y valores morales. No te dan. Ni no sé si te lo dan cuando tienes 30 años y 40 años. Entonces tenemos aquí un peligro grande. Pero sí, por estos medios están metiendo en la cabeza y en la mente estas ideas.
Lo cual significa que si yo sigo la pantalla, y esa es mi pauta moral, pues en realidad están pensando por mí. Esto pasa durante algún tiempo con esta peliculita que hemos mencionado, Mar Adentro, que claramente es un recurso a una manipulación emotiva de los espectadores. De hecho, cuando se estrenó, la clase política afirmó en nuestra agenda de gobierno, estamos hablando de España, no estaba el introducir ninguna ley de eutanasia. Pero ya que ha tenido tanta apreciación mediática, será el momento de hacerlo. Por tanto, es una prueba de lo que estamos diciendo. Quizás lo más grave, que grave es, pero lo más grave no es tanto el suicidio de alguien, sino que se pretenda hacer de eso una escuela. Eso es exactamente lo que nos está diciendo el catecismo. De hecho, las declaraciones grabadas de este señor Ramón San Pedro son toda una declaración de principios, porque en el caso real, eso aparece también en la película, yo no he visto exactamente todos los libros que he visto en las declaraciones que aparecen en periódicos de gran difusión, como son, por ejemplo, La Vanguardia en España, dice lo siguiente, ¿no? Hoy, cansado de la desidia institucional, ¿no? Me veo obligado a morir a escondidas como un criminal, fíjese el argumento que está utilizando, me veo obligado. El proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones, fíjense la malicia, que no constituyen ningún delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportarán. Así es como se expresaba en su vídeo póstumo. Él se aleja de la familia, vivía en el pueblo natal con esa enfermedad que le ve con vida, entonces deja, como ya decir en el momento, deja una cámara grabando, el muchacho se va a fijar el cerebro y ya se va para que no quede constancia, ¿no? Y la van a acusar, ¿no? Porque entonces estaba prohibida la ley del suicidio, podían acusarle, ¿no? De suicidio asistido, colaboración, pero no quedan esas cositas como he dicho, ¿no? Entonces lo que queda grabado es, como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua que contiene una dosis de cianuro clásico. Cuando lo beba, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, mi cuerpo. Mi bien más preciado es mi cuerpo. Bueno, yo creo que escuchando estas palabras, ¿no? Uno ya se puede preguntar qué es lo que está faltando ahí, ¿no? Considero que vivir es un derecho, no una obligación. He sido obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Solo el tiempo y la evolución de las conciencias decidirán algún día si mi petición es razonable o no. Solo uno. Y se acabó. Bueno, resulta que dice ese reporte de La Vanguardia, ¿no? 20 años después, el suicidio asistido sigue siendo un delito en España, según se refleja en el artículo 143 del Código Penal. Y el punto 2 nos dice que se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. Y el punto 3, que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 2017 aparece un nuevo caso. Esta vez el caballero se llama José Antonio Arrabal. Es un hombre de 52 años que le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, normalmente conocido como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. También se quita la vida y también graba su videíto. Hasta se puede encontrar todavía en algunas páginas de internet.
podemos ver ahí, me parece indignante que en este país no esté legalizado el suicidio asistido y la eutanasia. Me parece indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad. Me parece indignante que tu familia se tenga que marchar de casa para no verse comprometida en el tema y acabar en la cárcel. Pero cuando ha muerto mi mamá yo no me tengo que ir de casa. He sido no feliz, pero feliz de poder estar ahí con ella hasta el último momento. Y me imagino que cualquiera de ustedes podrá contar un millón de historias sobre eso, desde aquí hasta el año 0 o más. Hasta podemos leer páginas en la Biblia donde vemos cómo todos los hijos rodeando a Jacob están con su papá. Entonces me parece indignante. Claro, esto es un claro ejemplo de lo que significa morir sin Dios. Morir sin esperanza. O mejor dicho, vivir sin esa conciencia de que Dios me ama y que detrás de la muerte está Él para recibirme, para darme todavía más amor. Es vivir sin esa conciencia. De ahí la importancia y solo esa de venir a la existencia. Es que yo he venido a la existencia por amor, por un Dios que me ama y me ha creado, para que sea más feliz todavía en el cielo. Es de las primeras cosas que yo aprendí en el catecismo. No sé si alguna de ustedes también. En realidad, con estas declaraciones y con el hecho de hacerlas públicas, se está ensalzando la figura, digamos, del antihéroe, porque parece un héroe, porque estoy reivindicando, levantando la bandera, ¿no? Pero yo diría que es un antihéroe, porque héroe no es el que lucha por la vida, el discapacitado que lucha por ir hacia adelante. ¿Acaso ese no es el héroe? Héroe es el que divide la vida según este tipo de gente y decide borrarse de la vida, pero eso más bien es un antihéroe. No sé si ustedes le comprarían un cómic a sus nietos, porque aquí ya tengo que hablar de nietos en la mayoría, de alguien que lo que quiere es quitarse la vida. Más bien, sino que es al contrario, ¿no? No solamente que él mantiene su vida, sino que la salva a muchas gentes haciendo el bien. Eso sí que es ensalzado, ¿no? Pero este quiere pasar de héroe, más bien lo que parece es un anti-héroe, creo yo. ¿Cuántas personas hay que viven en una silla de ruedas o están tetraplégicos y que optan por seguir luchando en la vida? Pero ahora resulta que toda esta gente son unos cobardes frente a estos superhéroes, ¿no? Sin embargo, hay tantísimos, y algunos de ellos ven méritos. O sea, se está produciendo como una especie de desmotivación tremenda en esta cultura de la muerte que llamó así San Juan Pablo II. Se está desmotivando la cultura del esfuerzo. Se está ridiculizando la cultura de la superación. Ni qué decir tiene el camino a la santidad que puede hacer vivir el dolor con el sentido del Evangelio. Pero también se está quitando, por ejemplo, la importancia a todo el personal de salud que están tratando de investigar para que los enfermos, que pueden ser terminales, ¿no?, puedan tener mejor calidad de vida. Pues hay ahora especialidades y universidades que se dedican a la terapia del dolor, que significa todo este trabajito. Es realmente impresionante. Yo creo que hemos podido aprender eso, espero yo, en el COVID. Ya hace tiempo que no se escucha hablar del COVID, ¿no les parece? Sin embargo, ha sido una situación con la cual hemos podido reflexionar mucho. Pero ya parece como si hubiera borrado el mapa, ¿no? Se llevó esa enfermedad y que se mueran. Pues resulta que hubo mucha gente que arriesgó mucho para que la gente se mantuviera. Pues eso es, eran unos estúpidos, toda esa gente. Porque ya, bajo estos argumentos, yo creo que hemos visto tanta calidad, tanta solidaridad, tanto amor a la vida y
Y gente que arriesgaba mucho y en todo el mundo, con que tiene que hacer unas grandes precauciones en todo eso. Entonces, todo eso lo tenemos que tirar. Luego ya veremos cómo todo esto se lleva y se sube a Dios, que sin duda es el valor supremo, ¿no? Pero ahí están esos héroes luchando, incluso dejando su vida, ¿no? Yo recuerdo haber visto escenas, ¿no? Creo que todos las hemos visto, ¿no? De personas que se van curando, habían estado en coma 1 mes o 2 meses, ¿no? Gracias a esas enfermeras, ¿no? Que le ponen unas pantallitas para que pudieran hablar con sus seres queridos. Y después salían del hospital y parece que no querían salir del hospital de súper agradecidos que estaban. Pues ese video a mí me hace mucho bien, que les diga. Pero estos otros, no sé si me hace mucho bien y que lo vean mis hijos, que alguien se está tomando una inyección de cianuro, ¿no? O sea que podríamos aquí citar a cuantísima gente abnegada que cuida, con tanta generosidad en sus mayores. Y no solamente estoy hablando del personal sanitario, que son beneméritos, sino en las casas, en los hogares. Porque yo veo que mi abuelito está malito y vive solito en la casa, entonces me lo llevo a la casa, ¿no? Yo soy su hijo, su nuera, o al contrario, ¿no? Y bueno, eso cambia completamente el horario, las perspectivas, incluso a veces hasta la economía de esas personas. Y eso no vale la pena hacer películas sobre eso y exaltar los valores de lo que es la familia. Precisamente también eso, en esos años en que no había llegado el color a las pantallas todavía españolas, ¿no? También aparecieron 2 películas muy interesantes que se llamaban así La Gran Familia 1, La Gran Familia 2. Dignas de ver, porque ahí aparecía desde el más mocoso, ¿no? Hasta el más viejito abuelito, y todos tenían que hacer en esa familia, y era todo el mundo tan necesario y tan... Bueno, esas cositas sí vale la pena. Si no saben qué hacer y han hecho mucha cancha, no saben qué hacer con la cancha, pues miren, pueden ver esas películas porque son con un ambiente cristiano muy bonito, muy bonito. Y la otra que hemos dicho que lean, pero esas se tienen que esperar a Navidad. Yo creo que no hay derecho a sacar al escaparate y mostrarlo como un acto de valentía lo de estos 2 señores. De derecho. Y todavía reciben tantísimos premios, ¿no? Yo creo que eso está revestido de mucha verdad. Desde ese punto de fanatismo, si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. Además, los escasísimos argumentos que usa el director en la peliculita esta que hemos dicho, para pretender justificar el suicidio asistido, se reducen a 3 temas que nos conviene tenerlos presentes porque son los que vamos a estar escuchando, y siempre sabemos que detrás de estos temas o de estos eslóganes hay muchas lágrimas que quieren mover un poquito todo este punto, ¿no? Pues fíjate, primero, no me juzgues. Decía el que iba a suicidarse, no me juzgues. Paradójicamente, el guionista pues había recurrido a esta máxima que está en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero la interpretación no es demasiado evangélica. ¿Aparece dónde? Pues, por ejemplo, en la escena de la mujer adúltera, donde el Señor se niega a condenar a la mujer adúltera, pero acto seguido Jesús le pide a la mujer, en adelante no peques. Pues eso no se les olvidó ponerlo en la peliculita, ¿no? Y de hecho tampoco podía más porque como se toma cianuro, pero sabemos que se va a hacer. Es decir, que una cosa es el juicio indebido sobre la subjetividad de la persona y otra cosa muy distinta es el debido y necesario juicio sobre la bondad o maldad de un acto. Eso sí que lo tenemos que hacer. Eso debemos hacerlo. Si olvidamos esto, sería como renunciar
renunciar a la ética o a la moral. Es más, sería renunciar al poder legislar para procurar el bien común. Porque si es que no podemos hacer un juicio sobre la bondad y maldad de un acto, pues el gobierno no puede hacer leyes. No. Segundo argumento que se utiliza es: si me amas, ayúdame a morir. Pues es otra manipulación. Es decir, ¿acaso la satisfacción de los deseos de una persona es el signo inequívoco de lo que amamos de verdad? Pero este es un problema que hoy día tenemos, ¿no? Si resulta que a un niño, para demostrarle que le amamos, le vamos a satisfacer todas las cosas que pide, pues andamos un poco mal. Sin embargo, es un problema que tenemos hoy día en pedagogía. Si me quieres, me tienes que consentir con todo lo que yo te pido. Hay gente que utiliza estos argumentos, especialmente es muy propio de niños o niñas que están pasando hacia la adolescencia, ¿no? Entonces, mis compañeras es que tienen este celular última moda. Yo no tengo. Mamá, ¿me tienes que comprar uno? No, porque la verdad, es que tú no me quieres. Y empiezan con esa manipulación. Evidentemente que eso no puede funcionar bien. Entonces, este no es el verdadero sentido del amor, sino que el verdadero amor es el que antepone el bien a la complacencia de algunas pretensiones. No te doy lo que me pides, sino que te doy lo que necesitas. Y no siempre coincide. Vamos a buscar Lucas 11 al 13. Lucas 11 del 11 al 13. Porque ahí creo que el Señor lo explica muy bien. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si le pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creo que está bastante claro el razonamiento, ¿no es cierto? Tercer argumento es: la vida es un derecho, no una obligación. La vida es un derecho, no una obligación. Es una frase un poquito redonda, pero que no se sostiene ante un mínimo análisis. Al margen de frases bonitas, lo cierto es que la vida es un bien que hemos recibido, del cual se derivan unos derechos y unos deberes. Por cierto que no hay derechos que supongan también una obligación. En la visión religiosa de la vida entendemos que la vida es un don de Dios. Pero incluso para aquel que no es religioso, en una, digamos, antropología filosófica sana, no puede por lo menos que reconocer que la vida le ha sido dada. Como mínimo, eso puede reconocer. Dicen, fíjense lo que dicen, la posibilidad de que la vida sea entendida desde una comprensión metafísica, y las metafísicas no hacen sino que esconder principios religiosos. Es decir, que no solo rechazan los principios religiosos, también los metafísicos. Metafísicos se refieren a aquellos que son sostenimiento, ¿no? ¿Para qué? Para poder proceder a la destrucción de la vida sin problemas de conciencia. O sea, no solamente se está renunciando a que la vida es un don de Dios, también se está renunciando a la creencia en la razón, a la capacidad de preguntarnos por el sentido de la vida. Ahora sí, me puedo dejar llevar siempre por la impulsividad. Bueno, entonces este ejemplo que se ha puesto con la peliculita esta Mar Adentro está respondiendo plenamente a lo que dice el catecismo. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio, además, adquiere la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. No se puede colaborar de ninguna manera. Además, si esta cooperación es
por una supuesta misericordia, es todavía más grave, porque es manchar con una actitud injustificable precisamente una palabra santa como es la misericordia. La segunda parte de este punto del catecismo, que era el 2288, ¿verdad? El 2. Siempre me equivoco. El 2282, ¿no? ¿Es así? Bueno, gracias. Es la siguiente. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bueno, claro, una cosa es el tipo de suicidio que hoy día existe, que se ha hecho una reivindicación liberal del hombre autónomo, y otra cosa es el suicidio que ha existido siempre, en la gran mayoría de los casos, muy condicionado por trastornos mentales y psíquicos. Los sacerdotes tenemos cierta experiencia que en la mayoría de los casos que hemos atendido a familias de personas que se han suicidado y hemos sido testigos de que los trastornos psíquicos están detrás de la gran mayoría de los suicidios. Y casi podríamos decir que los principales trastornos que pueden provocar los suicidios pues son depresiones mayores, psicosis y otros trastornos bipolares y también trastornos de ansiedad. Depresiones mayores, psicosis, trastornos bipolares y trastornos de ansiedad. Según los psiquiatras, las depresiones mayores suelen ser el grupo que puede ser hasta ahora la causa principal de los suicidios. Y algunos de estos suicidios se suelen provocar, paradójicamente, en el momento en que una persona parecía que estaba saliendo de la depresión. Hay que tener mucho cuidado con esa partecita. Parece que, incluso hasta el enfermo se cree que, incluso intenta convencer de que, pero eso no quiere decir que esté sanado, ¿no? Lo cual quiere decir que hay que tener bastante cuidado en la atención de estos enfermos. O sea, no dejar de acompañar a una persona en el momento en que empieza a salir de una depresión. Incluso en los propios fármacos, algunos antidepresivos que provocan un alivio muy rápido en la sensación de la depresión, porque también se trata de causar un impacto fuerte en el enfermo, ¿no? De tal manera que el enfermo pues se puede llegar a ver con la capacidad, ¿no?, de el suicidio, cuando antes, en plena depresión, ni se lo estaba planteando. Pero claro, es como el efecto rebote del mismo fármaco. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es bueno que entonces, cuando se va a ver, y esto lo suelen hacer un poquito los entendidos, ¿no?, los especialistas, ¿no?, cuando se va manejando ese proceso, que siempre haya familiares que estén con él, por lo menos los que van a estar tratando directamente con esa persona. Cuando los familiares se desentienden, ahí tenemos grandes riesgos. Pero claro, no podemos descartar que hay complicidad, en cierta manera, si no se ha estado atento al cuidado de la enfermedad de esa persona. Obviamente. Es que a veces, yo qué sé, cuando vemos que se ha roto un brazo, es más fácil darse cuenta de que está enfermo a cuando el tema de los trastornos psiquiátricos, que no son fáciles de manejar. No son fáciles. Se habla también de los trastornos de personalidad, como por ejemplo esquizofrenias, porque siente que todo el mundo está contra él y percibe cosas que no son reales, pero las vive como si fueran realidad. El enfermo cree que es realidad. Y con frecuencia son enfermedades que quien las padece no se siente a sí mismo como un enfermo, porque él ve la realidad así. Normalmente se suele rechazar la medicación porque como no estoy enfermo, o de repente la tira a escondidas. Esto se parece a los perritos, ¿no?, que como la medicación no les gusta, y normalmente ellos por el olfato y el gusto ingieren las cosas, ¿no?, pues una vuelta por aquí, una vuelta por allá, y no se sabe, se botó la pastillita, ¿no? Pues esto pasa también acá, ¿no? O sea, es muy importante
que los cristianos tengamos una espiritualidad humilde. Importante eso. O sea, de reconocer nuestros límites y admitir la medicación que necesitemos. Porque a veces, si tú te has practicado mucho este camino de la humildad, entonces, cuando te toca una enfermedad de estas, porque ¿quién está libre de nada, no? Te toca una enfermedad de este tipo, si eres humilde, aceptarás lo que te dicen. Como en ese momento no estás como demasiado dueño de tu propia voluntad, pero como estás acostumbrado a ser humilde, aceptarás. O sea, que admitamos una autoridad en el médico, siempre, pero mucho más en estos casos, ¿no? Salvando las distancias que se tienen que salvar con el sentido común. Entonces hay que ser muy humilde para reconocer cuando un médico nos dice que somos enfermos mentales. Hay que ser muy humildes. Claro, si yo voy al médico y me dice que tengo diabetes, pues no hace falta ser humilde para eso. Realmente no. Pero si yo tengo una esquizofrenia, hace falta mucha humildad para aceptar eso. Bueno, entonces está eso. Están también los trastornos de ansiedad, que hoy en día es lo que está más difundido por el estrés de vida que llevamos, ¿no? Es una sociedad bastante o muy desequilibrada, por lo menos, y desequilibrante, en la que nosotros vivimos, ¿no? Los trastornos de ansiedad suelen ser los que provocan intentos no consumados de suicidio. O sea, hay una diferencia porque algunos intentos son por llamar la atención, por esos trastornos de ansiedad. En este punto el catecismo también habla de que puede haber un temor al sufrimiento o a la tortura, que una persona se bloquee hasta tal punto de que prefiere quitarse la vida. La afirmación del catecismo es que todas estas causas pueden disminuir la responsabilidad, pueden disminuir. En algún caso, hasta podríamos atrevernos a decir que pueden anular, en algún caso. El hecho de que el número de suicidios crezca en las sociedades del bienestar y del consumo, pues también es muy significativo. Fíjense que si vamos observando estadísticas, alguna vez las hemos presentado acá, en los países nórdicos, que suelen tener una sociedad de bienestar bien avanzada, son los que tienen la tasa de suicidios más alta en el mundo. En España hay un índice de suicidios mucho mayor que el que había hace 30 años. Y eso que se ocultan muchos datos para no generar una especie de obsesión colectiva, ¿no? Pero la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, registra este dato. Según datos recientes del Sistema de Información de Defunciones, llamado SINADEF, en enero de 2025 se han registrado 75 casos de suicidios en el país, mientras que en el 2024 se cerró con una cifra alarmante de 735 casos. Las regiones más afectadas durante el año pasado fueron Arequipa, Lima, Metropolitana, Cusco y Puno, y en ese orden. Pero es curioso que a estos datos, que ya son sombríos, se suman numerosos casos de lesiones autoinfligidas. O sea que ha habido un intento, pero no se ha consumado. Aquello que decíamos antes, que finalmente el instinto de supervivencia, ¿verdad?, hace que se frene, ¿no? Pero estas cifras también sugieren cierta inquietud. Mayo 2025, la línea gratuita 113, que ofrece MINSA para estos casos, ha brindado 1.153 orientaciones relacionadas con ideación suicidia o intento de suicidio. Y estos son lo que registra esta línea. Lo cual quiere decir que es un trabajo realmente estupendo. Estupendo, ¿no? De ese total, según estas informaciones, 522 son orientaciones y correspondiente a jóvenes entre 18 y 29 años. Estamos hablando de nuestro país y en este año, y estamos hablando de mayo. 460 adultos, o sea, un 40%. 45% a jóvenes de entre 18 y 29, ya de 30 se supone que se ha dejado la juventud y empieza la
siguiente juventud, ¿no? Y entonces el 40% de adultos. Y el mismo Minsa explica que el 90% de los casos de suicidio se encuentran relacionados con depresión, ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. O sea que el catecismo no está tan desencaminado. Es hasta científico. Y eso que está escrito hace unos cuantos años. También influyen factores sociales, no podemos descartar eso, factores económicos, factores culturales, factores familiares, como violencia, desempleo y falta de apoyo. Esto ofrece la información en mayo de 2025, Minsa. Uno dice, vamos a ver, ¿y en África hay muchos suicidios? Pues parece que no. Parece que no. No hay casi ninguno. Claro que hay otro tipo de problemas, ¿no? Pero este es el problema que estamos tratando ahora en este, ¿no? Entonces, países tercermundistas o más, mira, pues no hay ese tipo de problemas. Calidad de vida, bienestar y bienestar, pues es necesario, pero también hay ciertos problemas. Entonces, ¿lloramos por el hambre en África? Sí. Pero también deberíamos llorar por la pobreza moral que tenemos nosotros, que es causa de tantos dramas. O sea que el bienestar no colma el deseo de felicidad que tiene el hombre. Es interesante que enviemos cajas de víveres y comidas al África, muy interesante. Pero a lo mejor sería más interesante que enviáramos misioneros, educadores y gente que pueda dar esperanzas de vida. A lo mejor aquí, a 10 metros de nuestra casa, pero también en África. Porque si crece el bienestar, no sea que vayan a ir muriendo los africanos por estas causas. Entonces esto es preocupante a nivel mundial. Y la Iglesia está ofreciendo una catequesis al respecto. Entonces, en esta sociedad del bienestar, tenemos la capacidad de construirnos nuestros particulares infiernos, lo voy a decir así, entre comillas, infiernos de envidias, de complejos, de tener la autoestima por los suelos, quizá porque no he triunfado, sencillamente porque he cambiado de papá 4 veces. Y al final me cantan eso de dime niño de quién eres. Que es muy triste, pero por desgracia esta es la sociedad en la que vivimos, nos movemos desde hace mucho tiempo. No sabemos a lo mejor quién vive a nuestro lado o al otro lado de la pared. Nos hemos construido una cárcel donde somos presos y carceleros al mismo tiempo. Sobre todo esto abunda en las grandes ciudades. Es necesario hacer esta reflexión de por qué en las sociedades del bienestar el suicidio es mucho más frecuente que en las sociedades pobres y humildes. ¿Por qué? Creo que otro factor decisivo para el suicidio es el rechazo de la cruz. Algo ya hemos dicho antes. Que en esta sociedad, digamos, del bienestar, nos hayamos escandalizado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cruz es luz del mundo. Cuando rechazamos la cruz nos quedamos en un eclipse total. Entonces lo que ocurre en esta vida es que no tiene ningún sentido. Cualquier sufrimiento nos puede hundir. ¿Por qué? Porque hemos rechazado en la cruz el sentido de la existencia y además saber que Jesucristo cuando muere en la cruz o la muerte, como tantas veces se predica y sobre todo en la predicación paulina, no tiene la última palabra. Jesucristo ha vencido. Ese es el gran mensaje de buena noticia que nos trae en la Pascua, en la resurrección. Hay una frontera entre lo psiquiátrico y lo moral que a veces es difícil de delimitar. Es más, muchas veces suelen estar mezcladas las motivaciones psicológicas y las espirituales. Por eso tenemos que tener una gran misericordia con los enfermos psíquicos, porque a veces se les achaca una culpabilidad moral que está debida en gran parte en ese bajo sospecha que el bajo puede ser que sea un depresivo, lo que le está ocurriendo. Pero claro, puede ser que no solamente la solución sea una medicación. Se suele necesitar un acompañamiento, una palabra de sentido.
pero también que se le predique la cruz de Cristo con mucha claridad. Necesita amar y ser amado. Necesita una familia, necesita unos amigos en torno a él. Necesita a la iglesia como un lugar donde se sienta en comunión. Ahora nos vamos al punto 2289. Yo sigo con lo mío. Ustedes con lo de ustedes, pero yo sigo con lo mío. 2283. Sí. No me confundan, no me confundan. 2283. Dice así. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Miren lo que llega a decir ahora aquí el catecismo. Es hermosísimo, ¿eh? No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. O sea, se está abordando la responsabilidad moral de las personas que se han suicidado en este punto. Si objetivamente hablando el suicidio es un pecado muy grave, uno podría sacar una conclusión preclara, ¿no? El que se suicida se condena. La Iglesia no dice eso. Tampoco dice lo contrario, ¿eh? El que se suicida se salva automáticamente, ¿no? Cuando pongamos el caso de que un terrorista muere suicidándose y queriendo matar a los demás, ¿no? Se ponen esos explosivos, por ejemplo, ¿no? No se puede tener un escenario como más contrario a lo que decimos de una buena muerte, realmente, ¿no? Pero claro, en el caso que nos ocupa de una persona que se suicida para que un pecado sea mortal, hace falta que haya libertad y que haya conciencia. Y dentro de lo que hemos visto en el punto anterior de esas enfermedades, porque hay que leer un punto detrás del otro, ¿verdad? De esas enfermedades de las que hemos hablado un poquito, ¿verdad? Se está afectando la libertad y se está afectando la conciencia del acto. Por eso hablamos de atenuantes. O sea, se está aminorando la responsabilidad moral, incluso puede llegar a suprimirla. Hemos apuntado, puede llegar. Eso en primer lugar. Además, en segundo lugar, no somos conscientes de la capacidad de arrepentimiento que puede tener una persona en el momento final de su vida. Somos conscientes. ¿Cómo podemos saber eso? Existen algunos casos paradigmáticos y quizá uno de los más conocidos es aquella historia que se cuenta del santo cura de Ars. Y no de él, ¿no? Sino que se cuenta de una mujer humilde que le va a consultar llena de dolor. ¿Por qué? Porque su esposo se había suicidado y le cuenta al santo todo su dolor y toda su angustia. Entonces el santo cura de Ars, tienen que leer su vida, el santo cura de Ars le dice, no temas porque tu marido no se condenó. Entre el puente y el río, donde él se lanzó, hay mucho espacio para la misericordia de Dios. Es muy afamada esta historia, ¿no? O sea, para Dios no hay tiempo y para Dios no hay nada imposible. No sabemos lo que ocurre en ese momento de agonía previo a la muerte y hasta qué punto hay un arrepentimiento, no sabemos. Entonces lo que viene a decir este punto es que tenemos que orar especialmente por las personas que se han suicidado, tener misericordia, no juzgar con ligereza a nadie y caer en cuenta de que el suicidio no es un pecado aislado, sino que es una manifestación más de una sociedad enferma e incluso a veces se hablan de ciertas cadenas que también las hemos visto en ciertas familias. Así como existe la cadena de que tu padre se emborrachaba, tu abuelo se emborrachaba, tu papá se emborrachaba, tú te emborrachas y tu hijo se tiene que emborrachar, o tu abuelito pegaba a su esposa, tu papá pegaba a su esposa, tú tienes que pegar a tu esposa, tu hijo tiene que pegar a tu esposa. Así como hay cadenas de ese estilo, conviene cortar esa cadena. También, por desgracia, hay cadenas de que hubo un suicidio en tu familia, otro. Pues tu familia está condenada a que siempre haya alguien que se va a suicidar. Hay como una especie de fatalismo, como si no existiera la voluntad de las personas, ¿no? El fatalismo lo que hace es anular y evidentemente dejar que la gracia entre ahí
y rompa con eso. También tenemos que tener presente que existen pecados nuestros que se hacen cómplices de esa enfermedad. Pecados de desesperación, pecados de no aceptación de nosotros mismos o de las situaciones que podemos tener. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿no?, en dos personas que se quieren mucho, se quieren muchísimo, ¿no? Qué bello, ¿no?, ver una pareja, un matrimonio, ¿no? Pero muere uno de ellos, ¿no? Y entonces, en lugar de saber esperar en Dios, entra una depresión y más depresión, pues que eso puede acabar en un suicidio. Lo que ha empezado con amor acaba con desamor. Yo creo que siempre les he contado, ¿no?, y esto ya lo puedo contar un poquito en voz alta porque son los papás de la Madre Jerusalén, que cuando él estaba él o ella, ahora no, era él, cuando estaba muy enfermito, pues a nosotros nos llamaron para ver si podíamos apoyar con ser donantes de sangre ante la enfermedad que tenía que tener, ¿no?, que iba a la operación, que iba a perder de seguro mucha sangre. Y a ver si podíamos donar. Bueno, pues muy bien, fuimos a donar, faltaría más, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos al hospital, pues resulta que ya no había remedio, ¿no? O sea, aunque se le operara, parece que era un cáncer, no estoy seguro, pero era tan agresivo que no había el remedio, ¿no? Entonces, cuando yo entro a saludarlos en la habitación a los dos, ¿no?, al papá y a la mamá, ¿no?, él le está diciendo a ella: no te preocupes, porque yo me voy a ir al cielo a prepararte el espacio. No te preocupes, tranquila. O sea, Dios quiere que sea así y, pues, oiga, qué bonito. Qué bonito que haya matrimonios así, ¿verdad? Desde luego, reivindicar el derecho al suicidio, no existe ese derecho. Eso póngalo con letras grandes. No existe ese derecho. La vida es un don que pone en nuestras manos una tarea. Y con esto acabamos por hoy. El tema del suicidio en el catecismo. Entonces, el próximo día tendremos que empezar por el punto ¿cuál? Ya llegaremos al 88, no se preocupen, llegaremos. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, Ruega por nosotros. gracias a ustedes.